Era en las primeras horas de una mañana a fines del mes de octubre de 1956. Mientras la mayoría de mis compañeros de viaje a bordo del buque de 10.000 toneladas Tahitien de la French Pacific Line estaban dormidos todavía, me levanté y subí presuroso a cubierta para poder contemplar cuanto antes la más hermosa de todas las islas del mundo, Tahití, a la que regresaba ahora por quinta vez. Estaba todavía oscuro y pasó mucho tiempo antes de que me fuera posible distinguir con dificultad una dentada silueta a estribor. ¿Nos hallábamos ya tan cerca de mi ansiado punto de destino? Mi incertidumbre no tardó mucho en desaparecer, ya que solo un cuarto de hora más tarde la primera claridad del amanecer me reveló que se trataba de la vecina isla de Murea, la silueta que había visto poco antes. Al mismo tiempo y con idéntica rapidez se destacaron nítidamente en el cielo unas 13 millas al este los picos centrales de la isla de Tahití, que se elevaban del mar a más de 2000 metros de altura. Aquellas montañas, hendidas por la erosión, con sus numerosas colinas y valles, se me aparecieron en los primeros momentos tan grises y desprovistas de vida como un paisaje lunar. Pero conforme nos fuimos acercando y cuanto más alto subía el sol sobre el horizonte, más verdes, suaves y cambiantes en sus colores se tornaron. Asombrado y jubiloso a la vez al comprobar que la visión que había conservado en mi corazón durante 2 años de ausencia había sido una copia tan fiel de la realidad, dejé que mis ojos recorrieran todo el panorama que se extendía ante ellos, y que yo conocía tan bien desde la histórica bahía de Matavai por el este al pelado cabo Tatá por el oeste, desde cuyo promontorio, de acuerdo a la antiquísima tradición tahitiana, las almas de los muertos se arrojaban al mar para regresar a Havaiki, la legendaria patria de los polinesios, su verdadero paraíso. Aunque toda la población de Tahití estaba ya convertida al catolicismo y concurría a las iglesias desde hacía más de 100 años, durante mis anteriores visitas había encontrado, de cuando en cuando, algún arrugado anciano o anciana que todavía creía en aquella sencilla teoría de la transmigración. Y mientras me dirigía lentamente a mi camarote para preparar mis efectos personales, me pregunté cuántas de esas personas hallaría vivas todavía. Cuando volví a mi atalaya de la cubierta superior, más o menos una hora después, con el resto de la familia, nos hallábamos ya frente a la abertura en el arrecife de coral, que conduce a Papite, cuyos feos edificios de cemento y sus casas de madera descoloridas por el sol estaban casi ocultas por la florida llamarada de la Poinciana Real, cuyos árboles se extienden a lo largo de toda la ribera. Por todas partes me era posible ver lugares que me resultaban familiares y que me traían agradables o divertidas remembranzas. Una vez que el práctico se hubo hecho cargo del buque, éste se deslizó rápidamente por la angosta abertura, y entonces hasta pudimos leer los nombres de las goletas que realizaban el transporte de la copra, médula del coco, amarradas al muelle y blancas como cisnes. De pronto no pude reprimir un brusco movimiento de sorpresa. ¿Qué diablos era aquella extraña embarcación que se hallaba exactamente frente al edificio del correo, en el mismo lugar donde nuestra incomparable Contiki había hallado su santuario 9 años antes? Por espacio de unos segundos casi pensé que el tiempo había detenido su marcha y que en realidad aquella era nuestra balsa, misteriosamente reaparecida allí. Pero un amistoso bonjour del prefecto del puerto, que acababa de subir a bordo del Tahitien, me volvió rápidamente a la realidad. Cuando miré más detenidamente la embarcación pude comprobar que difería de la nuestra en varios sentidos, el más notable de los cuales era que estaba construida con bambús y que tenía 2 mástiles dobles. Poseído de enorme curiosidad, pregunté a mi amigo el prefecto de dónde procedía aquella nave, si tal podía llamársela. El funcionario me miró extrañado y respondió: no procede de ninguna parte, pues ha sido construida aquí. ¿Se está burlando de mí, o es que en realidad quiere decir que no sabe nada de la nueva expedición organizada por Eric de Bishop? Va a navegar hasta Chile en ese artilugio, al cual ha bautizado con el nombre de Tahití Nui, y la partida está anunciada para comienzos del mes próximo. Le acompañan otros 4 locos como él. Aquí la gente no habla de otra cosa desde hace varios meses. Unos minutos después nos preparábamos para bajar al muelle, y nuestra conversación fue interrumpida de inmediato por un grupo de ruidosos amigos, que irrumpieron a bordo y nos abrazaron a la manera tahitiana y colgaron de nuestros cuellos tales masas de collares de flores que su penetrante aroma casi nos asfixia. En el muelle de piedra nos esperaba un número igual o mayor de amigos, y, una vez que hubimos cumplido con los requisitos de la aduana y la inspección de nuestros pasaportes, nos metimos en el taxi que nos esperaba, casi sumergidos bajo una montaña de flores. Fue por eso que sólo pude obtener una fugaz visión de aquella brillante balsa de bambú amarillo cuando el coche pasó frente a ella a lo largo del muelle,
pero la misma fue suficiente para que mi imaginación comenzase a trabajar activamente. Es raro que no te hayas dado cuenta enseguida de que esa balsa era la de tu amigo Eric, me dijo mi esposa Marie-Thérèse con una sonrisa burlona, mientras el coche avanzaba por entre bosquecillos de palmeras, los cuales comenzaban inmediatamente en las afueras de la población. Tenía razón, debí darme cuenta, en cuanto la vi, de que la única persona en Tahití que podía haber pensado en un viaje por el estilo tenía que ser aquel incurable vagabundo de los mares, Eric de Bishop. Empleo las palabras vagabundo de los mares porque indiscutiblemente son las que considero más ajustadas, pero confío en que no sugerirán a los lectores nada que se parezca a suciedad, vulgaridad y pobreza, ya que tanto por su aspecto como por sus modales y cuna, Eric era un verdadero aristócrata, y, a pesar de su nombre flamenco, era descendiente de una noble familia genuinamente francesa. Nunca usó el título de barón que había heredado de su padre, pero en las pocas ocasiones en que oí que alguien se dirigía a él empleándolo, no me fue posible escapar al recuerdo de otro famoso varón, el Munchausen, pues igual que él, Eric solía relatar las más increíbles historias, aunque las suyas, contrariamente a las del alemán, eran todas verídicas. Otra diferencia, aunque menos importante, era que todas las extrañas aventuras de Eric habían tenido como escenario el mar. Eric era un enamorado de los mares, a los que amaba con el mismo amor apasionado e irracional que otros hombres sienten por mujeres particularmente atractivas. Por desgracia su amor no era correspondido, puesto que la mayor parte de sus numerosos viajes habían terminado desastrosamente. Pero Eric de Bishop había reaccionado siempre de una u otra manera ante aquellos desastres de los cuales siempre consiguió escapar con vida. En total había sido salvado de una prematura muerte entre las olas, no menos de 6 veces, lo cual considero que debe de ser un verdadero récord mundial. Cuando la violenta pasión de Eric de Bishop por el mar se manifestó por primera vez en su adolescencia, sus preocupados padres trataron de encauzarla lo mejor posible, para lo cual le hicieron seguir los estudios de hidrógrafo, pues sabían que la mayor parte de esos profesionales especializados terminan siendo jefes departamentales en las oficinas centrales del servicio hidrográfico. Pero, como lo temía Eric, sus deberes eran marcadamente rutinarios, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial los abandonó gustoso, para aceptar el mando de un barreminas de la flota francesa de guerra. No llevaba muchos días de navegación por el Canal de la Mancha, dedicado a la limpieza de minas, cuando un submarino alemán hundió su nave. Eric, que no sabía nadar, fue sacado del mar por un patrullero francés cuando estaba ya a punto de perecer ahogado. Después de aquel accidente, el servicio se tornó tan monótono y carente de emociones que Eric no tardó en abandonarlo para ingresar a la flamante aviación. Sin embargo, aquel traslado no significó que perdiese su contacto con el mar. Todo lo contrario, ya que uno podría decir, aun a riesgo de que se le tache de hacer humorismo barato, que el mismo se intensificó, pues mientras realizaba un reconocimiento sobre el Mediterráneo algún tiempo después, el motor de su avión se detuvo misteriosamente y el aparato se precipitó al mar desde una altura de unos 800 metros. El piloto de un hidroavión consiguió amerizar y mantener a flote al infortunado Eric hasta la llegada de una lancha. El resto de aquella guerra lo pasó internado en un hospital. Durante el periodo de descanso forzoso que siguió, Eric se enamoró, contrajo enlace, se hizo cargo de un negocio de maderas y durante varios años hizo la vida de un ciudadano normal. Pero aquella pasión suya por el mar se fue apoderando de él nuevamente. Adquirió un velero de 3 palos con el cual empezó a transportar madera entre Francia y el África Occidental. Un día tempestuoso, la carga del velero se corrió y antes que la tripulación pudiera arriar velas para aminorar la inclinación del barco, éste se volcó y poco después se hundía. Eric y algunos de sus hombres fueron recogidos por un barco que por fortuna pasaba en aquellos momentos cerca del lugar de la tragedia, y simultáneamente con la pérdida de su amado velero, naufragó también su matrimonio. La razón fue simplemente que su indomable necesidad de libertad le convertía en un hombre inadaptado para el matrimonio. Por lo tanto, su primera esposa no pudo retenerle, como tampoco les fue posible hacerlo a las otras muchas mujeres de su vida. Más animado que desde hacía mucho tiempo, invirtió el último dinero que tenía en un pasaje en barco a China. En uno de sus encantadores y sinceros libros, él mismo declara que lo que le llevaba tan lejos de su patria eran los misterios del Pacífico, pero al mismo tiempo buscaba algo que llenara por completo su vida y la hiciera digna de ser vivida. Aquel era, claro está, un programa extremadamente vago, mucho más natural en un muchacho de 16 o 17 años que en un hombre que ya tenía 37. Pero Eric, obrando con sensatez,
inició su nueva vida ingresando a la fuerza policial francesa en la concesión que su país tenía en Shanghái, lo cual le brindó una oportunidad de trazar planes bastante más concretos y ganar suficiente dinero para llevarlos a efecto. Unos cuantos años después, a fines de 1932 para mayor exactitud, sus planes habían cristalizado ya y Eric estaba listo para lanzarse a un crucero por los mares del sur, a fin de estudiar las corrientes oceánicas. La nave que iba a emplear era un junco chino de 40 toneladas, el Fou Po, diseñado por él mismo, y su compañero era un colega de la fuerza policial 10 años menor que él, Tati Bouet de nombre, pero a quien Eric llamó siempre Tati. Apenas habían zarpado de Shanghái, un espantoso ciclón se precipitó sobre ellos desde el norte, y proporcionó al Fou Po un inesperado viaje casi por el aire, que no terminó hasta que el junco se estrelló 5 días después en la rocosa costa del norte de Formosa. Al día siguiente, una vez que se hubieron recuperado más o menos, y volvieron al lugar del accidente, comprobaron, con la consiguiente consternación, que la misma banda de formoseños que les habían sacado de las aguas semiahogados se habían preocupado también de no dejar en el junco ni un solo objeto útil o valioso. Cualquier otro hombre habría abandonado ciertamente sus planes para un largo viaje después de semejante catástrofe, pero Eric poseía dos cualidades: obstinación, por no decir tosudez, y encanto personal, y ambas le ayudaron ahora como lo habían hecho otras veces y lo seguirán haciendo en el futuro. Solo unos cuantos meses después de su regreso a China ya había conseguido convencer a un amigo cónsul francés, y éste le proporcionó la madera necesaria con la cual, y ayudado por Tati y unos cuantos obreros chinos, construyó un nuevo junco, al cual naturalmente bautizó con el nombre de Fou Po II. Mientras el primer junco había desplazado 40 toneladas, este segundo solo desplazaba 12, lo cual era un tamaño mucho más apropiado para una tripulación de dos, o quizás sería mejor decir un capitán y una tripulación de uno, ya que Eric fue y siguió siendo siempre el evidente jefe natural. Para conseguir que sus muy escasos fondos durasen un poco más, Eric concibió una idea que le pareció brillante: invertir la mayor parte de ellos en piezas antiguas chinas, convencido de que le sería posible venderlas a buen precio en puertos extranjeros. El Fou Po II superó en mucho hasta las más fantásticas esperanzas de Eric y Tati, y además no les salió al paso ningún ciclón. Llegaron a Mindanao, la más meridional de las islas Filipinas, sin el menor inconveniente, y de allí salieron para cruzar el Pacífico, con el propósito de comenzar sus estudios con una concienzuda investigación de la poderosa contracorriente que, según las cartas marinas, corre a través de dicho océano de oeste a este en esa latitud, exactamente en sentido contrario al seguido por los vientos alisios. Una de las más importantes teorías antropológicas de aquel entonces era que los polinesios habían utilizado esa ruta en su largo viaje en canoa, desde su primitiva patria en algún lugar de Asia hasta las distantes islas del Pacífico Sur. Pero ningún antropólogo u oceanógrafo había estudiado la contracorriente ecuatorial, como era denominada esa importante corriente oceánica, con verdadera dedicación, y lo poco que se sabía sobre ella se basaba en observaciones aisladas y casuales. En su entusiasmo, Eric decidió seguirla a todo lo largo de su curso, hasta las Islas Galápagos, situadas unas 9000 millas, o sea una distancia correspondiente a la tercera parte de la circunferencia de la Tierra. Era tan importante determinar el ancho de la corriente como su dirección y fuerza, y por lo tanto, en lugar de poner rumbo al este hacia las distantes Islas Galápagos, Eric comenzó una interminable serie de largas orzadas. Ese método, como es natural, demoró de manera notable su avance, y así fue que después de un mes de navegación, el Fou Po II había conseguido acercarse solo 600 millas a su objetivo, que a ese ritmo de avance le costaría más de un año alcanzar. No obstante, aquello distó mucho de aminorar el entusiasmo de Eric, pero conforme fueron corriendo los días y las semanas, Tati se tornó más y más descontento y taciturno. Eric prestaba solo una distraída atención a las lamentaciones de su tripulación, y proseguía plácidamente su rumbo en zig-zag, convencido cada vez más de que la corriente ecuatorial era demasiado débil y el viento que soplaba en dirección contraria demasiado fuerte, para que los polinesios hubieran podido utilizar la primera con provecho durante sus migraciones. El interés de Eric por la navegación y antropología polinesias, que finalmente se convirtió en el propósito dominante de su vida, data de ese viaje. Si Tati hubiera sido el único pasajero a bordo del junco, Eric habría continuado ciertamente prestándole muy escasa atención, tanto a sus lamentaciones
como a sus consejos, ya que cuando se trataba de realizar algún descubrimiento o demostrar la veracidad de una teoría, él siempre se mostraba inflexible. Pero de pronto descubrió que verdaderas masas de antipáticos polizones viajaban también a bordo. Toda una gran colonia de gusanos que se habían abierto camino en los tablones de la nave bajo la línea de flotación. Por lo tanto, Eric interrumpió sus estudios de inmediato y viró en redondo para regresar a puerto y reparar aquella parte del junco, la que fue cubierta con planchas de cobre. Esta tarea fue realizada en un pequeño astillero de las Indias Orientales holandesas, en la localidad de Ceram, isla de Amboina, por unos nativos extraordinariamente hábiles. Pero aquel inesperado gasto socavó, sin embargo, sus fondos a tal punto que inmediatamente decidió realizar un viaje a Sídney para vender allí algunas de sus antigüedades chinas. En lugar de seguir el rumbo más corto por el estrecho de Torres, Eric eligió navegar siguiendo la costa de Australia desde su costado occidental, decisión mucho más sensata que lo que a primera vista parece, pues fuertes vientos de popa le debían ayudar normalmente a cumplir rápida y fácilmente el viaje. Por desgracia, los vientos no se portaron en modo alguno como era su obligación, según lo especificaban las cartas marinas y los manuales náuticos, y en lugar de favorables, la pareja tropezó con ventarrones tan violentos como desfavorables, que poco después redujeron la nave a casi un montón de maderas destrozadas. Después de sobrehumanos esfuerzos, los dos hombres consiguieron llegar a tierra más muertos que vivos, en una pequeña aldea de pescadores de perlas llamada Broome, en la costa noroeste de Australia. Como todavía deseaban llegar a Sídney, decidieron hacerlo por el estrecho de Torres, cuyas aguas tienen escasa profundidad y están llenas de arrecifes. Por desgracia, el Foupo II carecía de algo que tienen la gran mayoría de las embarcaciones que se aventuran en aquellas aguas: un motor. Toda la capacidad, ingenio y habilidad de Eric, así como los ojos de águila de Tati, no conseguían que la embarcación embarrancase una y otra vez, hasta que finalmente se quedaron sin mástiles, poco antes de salir al mar abierto del Golfo de Padua, al extremo opuesto del estrecho. Su amado junco fue a la deriva hasta la desembocadura de un río de la costa meridional de Nueva Guinea y se enterró en el profundo barro entre una intrincada maraña de árboles desarraigados, ramas sueltas y demás. Mientras trataban de establecer dónde se hallaban, un grupo de salvajes desnudos con huesos que cruzaban las aletas de sus narices y armados de puntiagudas lanzas salieron repentinamente de la espesa jungla y les miraron como con hambre. Aquello hizo recordar a Eric y Tati el desagradable hecho de que la mayor parte de los nativos de Nueva Guinea eran todavía caníbales. Los dos estaban firmemente convencidos de que los salvajes volverían poco después con el cocinero jefe de la tribu y una gran olla, pero cuando después de largo tiempo reaparecieron, les acompañaban dos misioneros. Algunos de los nativos cargaban una larga y gruesa soga. Cuando los dos valientes compañeros continuaron por fin su viaje a principios de 1935, después de una permanencia en extremo agradable entre aquellos salvajes, tanto conversos como caníbales, Eric decidió que casi era mejor que esperasen a llegar a California, para vender allí sus antigüedades chinas, y a pesar de las protestas de Tati, puso proa hacia el Ecuador para reanudar al pasar sus interesantes estudios sobre la corriente ya mencionada. Todo fue bien, si se exceptúa que Eric, sumamente debilitado por la malaria que había contraído en Nueva Guinea, cayó al mar durante una visita a las Islas Salomón, y habría perecido ahogado con toda seguridad si el fiel Tati no se hubiera lanzado al agua tras él para salvarlo. Después de 2 meses de continuas orzadas, Tati, como era natural, se hallaba nuevamente harto de la contracorriente ecuatorial y exigía que Eric le desembarcase inmediatamente en cualquier lugar, y Eric comprendió por fin que no tendría más remedio que ceder a las exigencias de su tripulación de un solo hombre, o exponerse a que Tati se amotinase. La tierra más próxima era la de las Islas Marshall, una de las cuales Bikini se hizo famosa en todo el mundo. Pero Eric no estaba muy dispuesto a dirigirse a ellas, pues las Islas Marshall, como todas las demás de la Micronesia, habían sido territorios bajo mandato japonés desde la finalización de la Primera Guerra Mundial, y los japoneses siempre habían rechazado con evidente hostilidad a todos los visitantes extranjeros. Pero Tati tenía ahora una sola idea fija: pisar tierra, y no quiso escuchar razones. Por lo tanto, Eric llegó con graves preocupaciones al atolón más cercano, Jaluit. Sus preocupaciones se vieron justificadas, puesto que el comandante japonés sometió a los dos inesperados visitantes
a un hábil interrogatorio, que según les aseguró no terminaría hasta que confesasen que eran espías norteamericanos. Pero cuando habían pasado ya 2 semanas y ni Eric ni Tati no habían hecho la deseada confesión, el comandante perdió repentinamente la paciencia. Sin una sola palabra de excusa, los metió de nuevo en el junco y les ordenó enérgicamente que abandonasen las Islas Marshall lo antes posible. Eric no esperó a que se le repitiese la orden, e inmediatamente hizo todas las velas de que disponía su embarcación. No bien habían perdido de vista a Jaluit, Eric, que ya había comprendido que su tripulación no tenía tanto interés como él por desentrañar los misterios de la contracorriente ecuatorial, anunció secamente a Tati que tenía intención de desembarcarlo en Hawái. El hecho de que aquello significaba un pequeño rodeo de 4000 millas no le preocupó lo más mínimo. Unos días después, ambos empezaron a sentir un olor fétido que parecía emanar de la bodega de provisiones, y no bien abrieron la puerta de la misma se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Algunos de los soldados del comandante japonés de Jaluit habían registrado evidentemente el barco mientras ellos eran interrogados, y, presumiblemente con la esperanza de hallar documentos comprometedores o maquinarias infernales, habían llegado hasta el extremo de abrir todas sus latas de conservas y cajones cuidadosamente soldados de provisiones. Por fortuna no habían tocado el tanque del agua potable, que estaba casi lleno, y una vez que Eric y Tati hubieran arrojado al mar todas aquellas conservas y alimentos podridos, lo único que les quedaba era una bolsa de galleta marinera. Durante 3 semanas vivieron a base de galleta, agua y una sopa que hacían con grasa. Al principio intentaron pescar, pero todos sus intentos fracasaron pues carecían de carnada adecuada. Por lo tanto, para no perder rápidamente las fuerzas que les quedaban y que disminuían a pasos agigantados, en adelante concentraron todas sus energías en llegar cuanto antes a su lejano destino. Las corrientes y vientos les fueron desfavorables, y la vida a bordo del junco se tornó en una interminable pesadilla. Desde el comienzo de la 4.ª semana, ambos se encontraban tan exhaustos que ni siquiera podían mantener el rumbo de la embarcación, y ésta comenzó a ir a la deriva, arrastrada por la corriente. Hacia el final de la 5.ª semana avistaron tierra por fin, una vaga visión de una costa alta, rocosa, desnuda. Intentaron incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado grande y los dos perdieron el conocimiento. Cuando volvieron en sí, se vieron rodeados por la más repulsiva colección de monstruos que hubieran visto en sus vidas. Pero uno de sus salvadores les explicó. Habían llegado a tierra en la playa de la colonia de leprosos de Kalaupapa, en la costa septentrional de la isla de Molokai, en el grupo de las Hawái. Su júbilo al haber salido con vida de la aventura se disipó rápidamente cuando se enteraron de que su querido Foupo II se había destrozado contra las rocas y que todos sus efectos personales se habían perdido. Durante su larga permanencia en el hospital, Eric leyó un gran número de libros sobre antropología. Un grabado que representaba una doble canoa polinesia le proporcionó una idea. ¿Por qué no podía continuar sus interrumpidos estudios de las corrientes oceánicas a bordo de una embarcación como aquella, bien probadas sus condiciones marineras? De esa manera le sería posible estudiar la navegación polinesia al mismo tiempo. Seguía firmemente decidido a realizar todos sus futuros viajes solo, pero ¿qué sería del pobre Tati? El regreso a Francia en barco sería demasiado costoso, y Tati hacía mucho tiempo había entregado a Eric todo su dinero. Eric ofreció generosamente realizar primeramente un viaje a Francia con Tati, como si solo se tratase de un pequeño crucero por la costa, y no un viaje a través de medio mundo. Fue aquel un gesto absurdamente magnífico, pero Tati, que ya había adoptado las grandiosas ideas de Eric, aceptó el ofrecimiento como si tal cosa. Los dos inseparables amigos, ambos igualmente felices ante la perspectiva de separarse por fin, comenzaron de inmediato la construcción de una nave. La extraña embarcación estaba lista un año después, y a principios de marzo de 1937, Eric y Tati se despidieron alegremente de Hawái y de la multitud de amigos que allí habían hecho, quienes persistieron hasta último momento en llamar los dos féretros a la doble canoa de solo 12 metros de largo. El nombre que Eric le dio fue el de Kaimiloa, en honor del de una famosa canoa en una de las leyendas hawaianas. La Kaimiloa demostró rápidamente que era no solo una embarcación segura y fácilmente manejable, sino muy veloz. Jubiloso ante el hecho de que su nueva creación había resultado un excelente bote de alta mar y ansioso de cumplir la promesa que había hecho a Tati, Eric izó todas las velas y llevó a efecto, con extraordinaria precisión y elegancia,
uno de los más largos y rápidos viajes que se hayan realizado en el mundo con una embarcación de aquellas características. Las primeras 2300 millas desde Hawái a las Islas Wallis fueron cubiertas en poco más de un mes, sin hacer escala en ninguna parte. Desde dichas islas, Eric puso prueba con resolución el estrecho de Torres, el cual atravesó esta vez con tal seguridad que casi parecía que recordase la posición exacta de cada arrecife y cada bajo, desde su anterior viaje en el Foupo II. El resto del viaje hasta Bali fue cumplido con facilidad y rapidez, a la vez que batiendo todos los récords anteriores. Pero el viaje a través del Océano Índico fue todavía más notable. Con la bondadosa ayuda de un monzón de inusitada violencia que soplaba del noroeste, la Caimiloa corría como un yate de regata y llegó a Ciudad del Cabo 59 días después. Su velocidad media había sido de no menos de 100 millas por día, lo cual no tiene precedentes en un viaje tan largo. Tal vez convenga añadir que Eric y Tati habrían realizado ciertamente el viaje con rapidez todavía mayor, de no haber tropezado con un temporal al sur del Cabo de Buena Esperanza, que destruyó el timón de la canoa y los arrastró casi al borde de los hielos polares. La etapa siguiente desde Ciudad del Cabo a Tánger insumió 100 días, pero conviene apuntar que visitaron las Islas Azores y Portugal, aunque, y esto es muy curioso, no desembarcaron ni en las islas ni en tierra portuguesa propiamente dicha. Tati, entusiasmado porque se hallaba ya tan cerca de su hogar y firmemente resuelto a no realizar jamás otro viaje largo a vela, se despidió rápidamente de su capitán, no bien llegaron a destino, Cannes, y desapareció por completo. Pero Eric seguía tan fascinado o más que antes por los misterios del Pacífico, y no tenía intención de quedarse en Francia más que el tiempo absolutamente necesario. La Caimiloa era una embarcación extraordinariamente buena, y nadie podía ponerlo en tela de juicio, lo cual no significa que no fuera posible mejorarla, a juicio de Eric. Pero las mejoras que él deseaba introducir eran numerosas, y todo terminó en que construyó una embarcación completamente nueva, con 2 pescantes de banda. La nueva producción fue bautizada muy apropiadamente Caimiloa Wakea. Pero antes de terminarse la construcción, una encantadora y decidida joven norteamericana que llevaba el lindo nombre hawaiano de Papa Leia Iaina y a quien había conocido en Honolulu, llegó a donde él estaba. En lugar del viaje solitario que originariamente había pensado realizar, decidió apresurada y alegremente en favor de otro de luna de miel a los mares del sur, con Papaleya y Aina. Se casaron y partieron de dicho país en mayo de 1940, poco antes de la caída de Francia en manos de los ejércitos de Alemania. La nueva canoa, Caimiloa Wakea, resultó a la vez más veloz y más segura que su predecesora y las cualidades de navegante de Eric no habían mermado ni un ápice. Sin embargo, debido a un golpe de mala suerte, como los que encontraba en su vida con horrible regularidad, poco después de zarpar, una noche oscura, cerca de las Islas Canarias, la Caimiloa Wakea se encontró, sin que se supiera cómo, ante la proa de un pesquero español. La hermosa canoa fue partida en dos, y se hundió en pocos minutos. Eric, como ya se ha dicho, no sabía nadar, pero su flamante esposa sí, y ella consiguió mantenerlo a flote hasta que los españoles echaron un bote al agua para salvar a los dos. Aquella nueva escapada a la muerte fue seguida por uno de los más fantásticos episodios en la aventurera vida de Eric. Él y su esposa se sentían terriblemente desgraciados en Francia, a donde habían conseguido volver aunque con enormes dificultades, después de una prolongada espera en las Islas Canarias, y Eric quería reanudar sus estudios en los mares del sur a toda costa y sin pérdida de tiempo. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin una embarcación ni dinero, en plena guerra? Eric solucionó aquel problema que al parecer no tenía solución con admirable ingeniosidad. Se hizo nombrar cónsul de Francia en Honolulu. No bien Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Vista a la luz de los acontecimientos posteriores, aquella acción suya parece puramente oportunista y a la vez tonta, pero a fin de juzgar este episodio debidamente debe saberse que Eric, de acuerdo con la tradición de su antigua familia, era monárquico y que sus parientes habían sido durante mucho tiempo vecinos y amigos del mariscal Pétain. Por lo tanto, Eric consideraba el gobierno personal de Pétain como un paso hacia la restauración de la monarquía en Francia, y debido a los viejos lazos de amistad que le unían al anciano mariscal, confiaba en él todavía más ciegamente que el resto de sus compatriotas, que en aquella época, no debe olvidarse,
Consideraban a Pétain, con muy pocas excepciones, el salvador de Francia. La gente de Honolulu simpatizó mucho con Eric, que se hizo una figura muy popular, pero cuando el gobierno de Vichy empezó a perder su independencia y prestigio, la posición de Eric en su carácter de cónsul se tornó más y más difícil. Con el tiempo se llegó a un punto en el cual las autoridades locales sospecharon de él que fuese espía japonés, y por lo tanto fue arrestado. Con el tiempo se llegó a un punto en el cual las autoridades locales sospecharon de él que fuese espía japonés, y por lo tanto fue arrestado. No obstante, esta vez los resultados fueron menos desastrosos que 10 años antes, cuando el jefe japonés de Jaluit había sospechado de que Eric fuera espía norteamericano. Las autoridades comprendieron pronto lo absurdo de aquella acusación y le pusieron en libertad. No bien terminó la guerra, Eric se puso a buscar una embarcación adecuada para el tantas veces postergado viaje a los mares del sur, que ahora estaba decidido a realizar fuese como fuese. Como no le fue posible encontrar una doble canoa polinesia, se decidió en favor de un junco chino de 150 toneladas, que llevaba el nombre de Chen Ho. Originariamente había sido un yate de placer, pero durante la guerra degeneró en comedor flotante para oficiales en Pearl Harbor. La Marina norteamericana acababa de restituirlo a su antiguo dueño, que estaba ansioso de encontrar algún uso práctico para la nave. Eric, tan despreocupado como siempre en las cuestiones que se relacionaban con la economía y los fines prácticos, y evidentemente convencido de que era posible combinar los negocios con los estudios científicos, organizó inmediatamente una compañía con el propietario del Chen Ho, con el propósito de comprar pulpa de coco y vender provisiones de coca, telas y otros artículos en la Polinesia francesa. El socio se quedó prudentemente en tierra durante el primer viaje. Cuando Eric regresó por fin a Honolulu, jubiloso ante las peculiares corrientes oceánicas y los nativos que había conocido, un examen de las cuentas reveló que el viaje acusaba una pérdida, sin que nadie pudiera explicarse por qué. Eric se mostró completamente asombrado y anunció su deseo de emprender enseguida otro viaje para recuperar la pérdida, pero su compañero inició fríamente una demanda judicial que se prolongó semanas y semanas. Apenas las dos partes habían llegado a un acuerdo cuando pareció inminente la iniciación de otro juicio, esta vez de divorcio. Aquello ya fue demasiado para Eric, que vio amenazada su flamante libertad. Reunió a toda prisa una tripulación, embarcó en el Chen Ho y puso proa hacia Tahití, con lo cual desapareció para siempre de las vidas de su socio y de su esposa. La tripulación normal de la nave era de 8 hombres, pero Eric y sus dos inexpertos compañeros cumplieron el largo viaje de algo más de 2400 millas sin el menor inconveniente en 18 días. Aquella audaz hazaña produjo gran sensación y el infortunado socio de Eric no fue el único que lo criticó en severo lenguaje por su alocada acción. La única excusa que es posible presentar en este y muchos otros casos similares es que Eric nació, infortunadamente, unos cuantos siglos tarde, y que debió vivir en los siglos XVI o XVII, cuando profesiones tan generalmente respetadas como las de pirata y conquistador estaban a disposición de todos aquellos que encontraban demasiado aburrida la vida de hogar. Fue casi inmediatamente después de aquella audaz escapada que ocurrió en el año 1949 cuando conocí a Eric. Entonces era un hombre vivaz y, a pesar de su edad, cerca de 60 años, tan alegre como un escolar. Caí inmediatamente en las redes de su atracción personal. A pesar de que él y yo teníamos puntos de vista diametralmente opuestos sobre casi todo, nos separamos íntimos amigos. Durante los 2 años siguientes que yo pasé en las islas del grupo Tuamotu, Eric se presentó por allí de cuando en cuando con su cómico junco, y más de una vez se quedó 1 o 2 días más de lo necesario únicamente con el propósito de convencerme de la validez de sus teorías antropológicas, que eran realmente revolucionarias, por no decir más. Yo tenía la clara impresión de que aquel negocio de la pulpa de coco y la venta al por menor de artículos no era bueno, y tenía razón, pues algún tiempo después la compañía quebró. Eric tomó aquel revés con entera tranquilidad, por no decir despreocupación, y como de costumbre ya tenía guardada una nueva sorpresa. No sólo solicitó, sino que obtuvo inmediatamente un puesto recién creado de agrimensor e inspector de tierras en el grupo austral, que está integrado por 5 islas montañosas, remotas y de difícil acceso, situadas 300 millas al sur de Tahití. Pasaron años sin que yo tuviera la menor noticia de Eric.
como no fuera que estaba escribiendo un extenso y erudito libro sobre la navegación polinesia y que era un hombre inmensamente popular debido a la manera salomónica en que solucionaba las disputas entre los terratenientes de las islas. Yo estaba convencido, igual que todos, de que la edad se había hecho sentir por fin y que Eric se había asentado, para llevar vida tranquila para siempre. Pero ahora, después de cuanto había oído y visto de su nueva expedición en la balsa, comprendí que mi amigo solamente se había retirado por unos años a las islas australes con el propósito de prepararse para la última y mayor aventura marítima de su vida.